why I'm so weak for you. Listen, I can leave. Estamos en la 104.1 Tandil FM, en Eco TV, en el Eco Streaming, en una edición especial de Diálogos. Ahora sí, nos están viendo, nos están escuchando, nos están siguiendo. Es un día diferente a los que solemos hablar con ustedes siempre por estos lugares. Hoy es jueves, 14 grados en Tandil, 16.07 en todo el territorio nacional, porque tenemos la visita de Hugo Alconadamón, periodista, escritor, periodista de investigación, abogado. Hola, amigo Hugo. de la casa. Amigo de la casa. Gracias por venir, gracias por estar acá. Pues un placer, José. Nos acompaña Juan Manuel Artero, también colega acá del Eco de Tandil. Hola, Juan. Gracias por estar también, Juan. Gracias por invitarme. No. Día caliente. Sí, A pesar del frío, a pesar de la tormenta. Día intenso donde hay muchas definiciones en el Senado, algunas de las cuales estoy metido relativamente en el medio por un pliego judicial. Veremos allí cómo continúa la historia, primero en el Senado, que parece que se está definiendo ahora, y luego en la Casa Rosada. Bueno, a pesar de todo eso, muchas gracias. Estamos en el marco también, hay una charla que hoy se va a hacer en Tandil, pensando en la Argentina del 2050. Vamos a hablar de periodismo, ¿no? Porque me parece que está bueno esto de pensar el periodismo, los medios, el poder. Sos una persona que, bueno, a lo largo de toda su trayectoria, su etapa profesional, siempre ha estado vinculado por esa tensión constante. Y la pregunta inicial, que también nos puede hacer volver para atrás, es, como nunca hay una tensión constante entre ese vínculo entre periodismo, medios y poder, o siempre estuvo latente y hoy está como más expuesta. Creo que cada etapa ha tenido sus chisporroteos. Y la relación entre prensa y poder siempre ha tenido esta cosa tensa. Y a lo largo de las décadas ha sido así. No solamente desde el retorno de la democracia, ni te digo durante tiempos de la dictadura, ¿no? Pero hay un muy buen académico, Fernando Ruiz, que ha dedicado todo su trabajo profesional a justamente abordar la relación entre periodistas y gobiernos. Y cruje, todo el tiempo cruje. Luego, ya desde el retorno a la democracia, hemos tenido momentos más calmos o no. Entonces, tiempo de Menem, ahora que por un lado derogó la figura del desacato, pero después estuvieron evaluando hacer una ley mordaza, mataron a José Luis Cabeza, después ya cada gobierno también, el kirchnerismo que tenía los retratos de unos cuantos colegas en Plaza de Mayo para que la gente fuera a escupirlos, 6, 7, 8, o sea, tanto más. Si querés, la característica especial de este gobierno es esta impronta de no odiamos lo suficiente a los periodistas ya como grupo, claro, como sector. Es decir, ya no es que hay algunos periodistas que no me caen bien y los reprocho, sino que es ya el 95%, como dice Javier Milei, son corruptos, deleznables, basuras, etc. Entonces es como un concepto ya por lo menos complejo. Si vas por el lado de la ironía, como dice Carlitos Pañi, ¿y después qué viene? ¿No vamos a odiar lo suficiente a los plomeros o a todos los barrenderos municipales o a todos lo que fuere? Entonces ya empieza mal, la relación ya arranca mal. Y además viene de un contexto global, no es un invento argentino tampoco, no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Sí, tal cual, además. Ni siquiera es original, es un plagio. A ver, para los que nos están viendo, no sé dónde está la cámara para salir. En diferentes lugares. Ahí, esa. Bueno, es básicamente, como vos bien decís, Juan Manuel, esto viene replicado de Estados Unidos con un matiz. ¿Cuál es? Que Donald Trump allá habla de "we don't hate the media enough". Es decir, no odiamos lo suficiente a los medios de comunicación, es decir, a las empresas periodísticas y a todo el mundo de los medios de comunicación, periodistas incluidos. Acá, en cambio, Javier Milei excluye a los medios de comunicación o a las empresas o a los empresarios dueños de medios y se concentra en los periodistas. Y a su vez, dentro de los periodistas, sí, por supuesto, carga más las tintas sobre determinados periodistas, que yo creo que allí también va por el lado de manera muy astuta, cargar las tintas y los dardos sobre aquellos periodistas que pueden hablarle al electorado que eventualmente podría votar por él en una elección, sea en primera o en segunda vuelta.
Pensemos también en trayectorias, en lo que es la profesión del periodismo. Ahora estamos cerca del Día del Periodista. ¿Cómo ha cambiado también toda la trayectoria periodística? Y vos que has estado siempre en el área de la investigación, ¿cambió mucho con el paso de los tiempos y los últimos años eso? ¿Juan después tiene algo relacionado con la inteligencia artificial? Ustedes dos son mucho más jóvenes que yo. No mucho. Lo suficiente como para que yo esté en el eslabón intermedio entre la vieja escuela que escribían a máquina con 2 dedos y fumando adentro de la redacción, y ustedes que son los techie boys. En mi caso era yo cuando empecé en la redacción, que todavía había computadoras y todavía había colegas veteranos que escribían con 2 dedos y con cigarrillo en máquinas de escribir. Y estoy enganchando, si querés, el nacimiento de todo el recorrido. En mi caso, no para cargar una medalla, simplemente porque me dio la primera nota que se escribió con un teléfono inteligente en la historia de la Nación fue mía, pero simplemente porque yo vivía en los Estados Unidos como corresponsal ante la Casa Blanca, tenía uno de los primeros teléfonos que se podía escribir, claro. Y era un acto de campaña en Denver, Colorado, de Barack Obama, y escribí el texto completo en mi telefonito y lo mandé. Y claro, y ahora ya estamos en la fase de inteligencia artificial. Y esto yo no lo tomo ni el final de los tiempos, ni nada. Es parte del recorrido, que si querés es un proceso al cual tenemos que adaptarnos y que hay que aprovechar lo mejor que nos da. Si querés, cuando estaban los diarios y surgió la radio, todos me decían, es el fin de los diarios. No, hubo un proceso de reacomodamiento en los cuales se armó algo virtuoso. Lo mismo con la tele, después lo mismo con internet, y ahora habrá que experimentar con todo esto de la inteligencia artificial, y yo lo uso de manera intensiva en mi trabajo. Bien, por eso te quería preguntar, porque el uso ese intensivo que nos puedes contar, y en particular me imagino si aplicás herramientas en periodismo de investigación, donde uno piensa que por ahí sirve, o lo más importante todavía es tener ese café en un lugar oculto, en algún lugar secreto, ¿no? Es que la combinación, o pesan las dos cosas, claro. Es que la combinación, Juan Manuel, es, por un lado, sí, la importancia de teléfono, y como dice Bob Woodward en una charla que yo fui a verlo, el legendario periodista del Washington Post que investigó el caso Watergate, si a él una vez le preguntaron, ¿cuál es el consejo que le darías a un periodista joven? Get good shoes, conseguite buenos zapatos. Empezá a caminar. Eso seguro. Ahora, después, por ejemplo, para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Hoy, si yo tuviera que abordar, como hemos tenido que abordar en nuestro trabajo, volúmenes como si fuera Wikileaks, o Panama Papers, o Pandora Papers, o LuxLeaks, o Vatican Leaks, o HSBC Files, todos ellos yo estuve metido. Hoy yo lo abordaría muy distinto. De hecho, lo que me pasa es que en algunas investigaciones ahora en desarrollo, que por ahí vos tenés que hay, por ejemplo, la justicia ordena el secuestro de todos los teléfonos celulares de todos los investigados y les descargan todo el contenido de todos los WhatsApp, de todo. Imagínate la cantidad de material que es eso, es inmenso. Epstein, por ejemplo. Sí, o vamos más cerca ahora, caso Novelli. Claro. Y el teléfono ese, la cantidad de información que había, tuvimos que, para poder tener una copia, tuvimos que conseguir un disco externo, porque no podías meterlo en un pendrive, porque no había capacidad en un pendrive. Imagínate si después te tuvieras que poner a hacer, ¿viste?, uno por uno de todos los documentos, ¿entendés? Empezar a mirar. ¿Cuándo terminar? Nunca. Vamos a poder tener un documento, hacía doble clic, hasta que llegaste al documento, y el documento es, por ejemplo, una foto de él en la cancha de Boca, estoy inventando. Ahora, después puedes hacer doble clic y es un documento de 350 páginas. Entonces, para cuando terminaste de leer todo, ya está. Entonces, claro, ahí es donde, por ejemplo, inteligencia artificial te permite ir buscando, indagando, procesando, buscando patrones de riesgo, patrones de, y después cuando hay algo que por esos factores te salta por arriba, ese sí lo revisas de manera manual. ¿Se te puede escapar la tortuga? Sí. Ahora, es menos probable que se te escape la tortuga que si fueras a revisar uno por uno te lo documento. ¿Ahí se trabaja con equipos? ¿Cómo se trabaja? Sí, obviamente en nuestro caso nosotros hacemos, digamos, un juego muy flexible. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que, por ejemplo, Nicolás Pizzi tiene por su lado, que Ignacio Grimaldi tiene por otro,
y que yo tengo también por mi lado, pero después hay investigaciones que por ahí por volumen o por complejidad o porque lo podemos abordar de distintos lados, vamos sumando. Entonces hay, por ejemplo, tareas que yo hago con Pancho Olivera, otros que hago con Alejandro Cázar, con Nico Pizzi, con Ignacio Grimaldi, y por ejemplo AFA, que fue también uno de estos trabajos donde accedimos a mucho material bancario y eran decenas de miles de transferencias bancarias. Ahí nos pusimos nosotros tres, más Ricardo Brom, que es el primer ingeniero en América del Sur, ingeniero en sistemas, que pasa a trabajar adentro de la redacción tiempo completo. De hecho, su escritorio está ahí, enfrente mío. Y qué bueno que todavía, pienso, ahora estamos visitando el Eco de Tandil, digo, todavía haya medios que permitan eso, digo, que el periodista no sea un mero redactor que tiene que sacar volumen, y sino que le da espacio y tiempo también a las investigaciones, que de ahí sale el periodismo de calidad y salen las cuestiones distintivas. Sí, que por supuesto que es una situación de frazada corta. Y yo decía, Hugo, frazada corta en el Diario de la Nación. ¿Cuántos tipos son? Y yo te digo 400 y vos te empezás a reír diciendo, patán, con 400 no puede ser frazada corta. Pero después te puede ocurrir esto, y vos lo has vivido, José, conmigo, que por ejemplo hay una elección presidencial y no me importa si vos trabajás en deporte o espectáculo, todo el mundo a la redacción, todo el mundo a procesar, Excel, y a procesar y a poner infografías, y ahí hay que poner el hombro. Entonces yo muchas veces cuando hay algo muy sensible o algo muy gordo, yo dejo a un costado mi trabajo y digo, ¿en qué ayudo? Y hay veces que me he puesto a llenar cajas como cualquiera, y como diría Mirta Legrand, no se me caen los anillos, es parte del trabajo y es lo más normal del mundo. Ahora, también coincido con vos que cuando tenés la oportunidad, lo que hace la diferencia es ese valor añadido. Una vez estuve charlando con el director y en realidad dueño del New York Times, Arthur Sulzberger, y antes de ir a la entrevista que tuve con él, ellos acababan de ganar un premio Pulitzer a la mejor cobertura de profundidad o cultura, no me acuerdo qué era, una de esos premios así, categorías, y era porque habían dedicado a un periodista del New York Times a seguir la vida de los colibríes en el estado de Florida durante un año. Sí. Imagínate acá, dije, me tomo un año porque quiero seguir la vida de los, no sé, ñandúes por Tandil. Imagínate lo que te diría el director. Bueno, entonces cuando estoy charlando de él y me hablaba de la calidad y el valor añadido, la diferencia, y me salió del alma, le digo, claro, la impunidad no laburo para él. Digo, sí, bueno, Arthur, pero usted puede decir eso, porque ¿cuánto tipo tiene? Además, usted puede dedicar a un tipo a seguir a los colibríes durante un año en el estado de Florida. Se empezó a reír a cargada. Dice, ¿cuánta gente cree que tenemos nosotros acá en el diario? No sé, 1000. Dice, 1800. Dice, pero lo que nosotros hacemos es no hacer lo que hacen todos los demás. En ese momento estaba George W. Bush en China y acababa de tener una conferencia de prensa con el primer ministro chino. Dice, Alconada, en esa conferencia de prensa que estaba Bush y Xi Jinping, ¿cuánta gente, periodistas había ahí? Le digo, no sé, había 150. Sí, y estaban todas las cadenas, ¿no? Porque estaba AFP, AP, Reuters, ¿sí? Todas las agencias de noticias, listo. Entonces, ¿para qué voy a mandar un periodista mío ahí? Mis periodistas, ningún periodista del New York Times estaba en esa conferencia de prensa. Los 4 periodistas que nosotros teníamos desplegados para esa cobertura en China estaban del otro lado de la cortina, hablando con funcionarios chinos y norteamericanos, extrayendo información. Total, lo que estaba diciendo Bush lo podíamos tomar por la agencia de noticias o nosotros desde Nueva York por televisión. Truqui. Entonces, ¿para qué vas a mandar un periodista ahí? Y ahí es donde uno dice, bueno, hay veces que la frazada realmente es corta y hay veces que nosotros también estamos colocando mal los recursos. ¿Qué es lo que hace distintivo a un periodista de Tandil? Aquello que pueda abordarlo de un modo que ningún otro periodista pueda abordar. Porque después lo que viene de Buenos Aires, claro, eso que viene de Buenos Aires, punto. Por eso te iba a preguntar, porque bueno, recorres también el país, conoces el país, y en este marco de redes sociales y demás, ¿qué lugar crees que tiene el periodismo local? Clave. Primero porque hay múltiples
zonas, ya no te estoy diciendo ni pueblos, ni ciudades, ni regiones, zonas enteras de provincias que no hay periodistas. No te estoy hablando de periodistas de investigación. Yo integro la Red Federal de Periodistas de Investigación que estamos armando con un par de colegas. Nos lo pusimos al hombro, empezamos a convocar, llevamos gente, nos reunimos, pero más que nada para esto, para cruzar figuritas. Había provincias en las cuales no había periodistas de investigación. Provincias. Ahora, olvídate de periodismo de investigación. Periodistas, hay zonas enteras donde no hay nadie que escriba o averigüe sobre el intendente, los gastos de la ciudad, o los gastos del Consejo Deliberante, o temas de planes sociales, o deporte, nada. Necesariamente la calidad de la información que hay en esa zona decrece de una manera sustancial. Pueden aumentar los riesgos de corrupción, pero no solamente eso, es básicamente porque no hay nadie que provea de información a la comunidad. Y necesariamente ahí baja la calidad. Entonces, es clave. Y a su vez, no pasa muchas veces por una cuestión de súper esfuerzos. Yo en un momento pude hacer un entrenamiento especial que duró semanas en Estados Unidos y yo fui a entrenarme en periodismo de investigación con gente del New York Times, con gente de Wall Street Journal, con el Chicago Tribune, BP, ProPublica, ¿Sabe quién había ganado ese año el premio Pulitzer a la mejor investigación del año? Averigüé y me fui a verlos. El Willamette Weekly de Portland, Oregon. Para los que no conocen Estados Unidos y viéndolo desde donde nos están viendo nosotros, ¿no? Acá abajo, para ustedes, está Miami. En la esquina contraria está Seattle, Washington, ¿sí? Bueno, abajo está el estado de Oregon y ahí hay una localidad que se llama Portland. 500.000 habitantes. Sí. Yo creo que menos. Hay una serie sobre Portland. Bueno. Y nació Elliot. Ahí hay un semanario gratuito. Y ganó el premio Pulitzer a la investigación del año. Le ganó al New York Times con 1.800 tipos. Esto, un semanario gratuito, les ganó. Ahora, ¿por qué? Porque los tipos obtuvieron el dato de que al parecer el intendente de Portland tenía un caso de abuso de una muchacha que había sido babysitter, había cuidado de los chiquitos de él, sus hijos. Y cuando empiezan a averiguar, empiezan a tirar la cuerda y había un antecedente, ya había tenido otro episodio antes. Y siguieron tirando la cuerda, y tiraron de la cuerda, y tiraron de la cuerda, para cuando publicaron, lo tumbaron. Entonces ahí vos tenés la relevancia de un diario local, ni siquiera diario, semanario local, que a su vez expone algo de interés público, de relevancia pública, con pocos recursos, y aún así sirvieron a la comunidad. Entonces, cuesta, es difícil, les tomó más tiempo, pero lo hicieron. Estamos con Hugo Alconada Mom, ya últimos minutos, no te vamos a molestar mucho más. Hugo, mencionaste así al pasar 678 y ¿qué mirada tenés, no desde 678, sino de que bueno, el periodismo también aporte su mirada o su perspectiva sobre las cosas que pasan sobre la vida, el periodista, digo? Porque hoy está todo tan transparentado también. Los streaming creo que vinieron también a desacartonar lo que ya estaba desacartonado por las redes sociales. Yo creo que mientras que se divida con claridad qué es información y qué es opinión, por la misma persona. Claro. A ver, yo te puedo decir, a ver, muchachos, hoy pasó tal cosa en Tandil. Esta es la información. Ahora, mi parecer es el siguiente. Pupi. Eso me parece genial. Y siempre y cuando tu mirada, tu visión, tu sesgo ideológico o afinidad partidaria o lo que fuere, no te nuble y no te lleve a ocultar información. Claro. Y que vos estés en condiciones de contarla completa. A ver, por ejemplo, yo soy pincha de Estudiantes de La Plata. Voy a la cancha, me encanta Estudiante. Pero yo cuando hablo sobre Estudiante, hablo con el corazoncito. Ahora, si después me encuentro con algo desagradable, y yo tengo que decir una de dos. O tengo que decir, muchachos, yo no estoy en condiciones de opinar sobre esto, porque mi corazón es tan fuerte con Estudiante que me compromete. O incluso esto, por ejemplo, ahora con mi cuñada, decir, miren, muchachos, no estoy en condiciones de poder hablar de eso de una manera correcta, claro, que a su vez el otro tenga la seguridad de que yo estoy siendo imparcial, prolijo y a su vez aportando otra información. Entonces, como no estoy en condiciones de opinar de ese modo sobre lo que está ocurriendo alrededor de mi cuñada, lo más prudente y por respeto a los que nos están viendo del otro lado es cierro el pico. Entonces, distinto sería si yo
invistiera como que es información y le empiezo a meter sal, pimienta y chimichurri a una mirada a favor de mi cuñada, y que el otro no sabe o no tiene claro si es que le estoy ocultando información para beneficiar a mi cuñada o para perjudicar a lo que fuere. Es muy complejo, pero si uno es honesto intelectualmente, yo creo que se puede. Ha pasado mucho eso también en Argentina. Y eso quizás también puso tan en tela de juicio como siempre al periodismo. Y que me parece genial. Me parece genial. O sea, ¿por qué vamos a quedarnos nosotros exentos de las críticas? Claro. O sea, nosotros como periodistas, como sector, como oficio, como todo, hemos hecho muchas macanas. Y más de una vez opinamos sin saber. Y más de una vez somos injustos. Y más de una vez hablamos con ligereza. Te digo, la cantidad de veces que por ejemplo, yo he vivido del otro lado del mostrador y escriben sobre mí y yo digo, eso no es verdad. Claro. Eso no es cierto. Y no te tomaste el teléfono, la molestia de llamarme. Y ustedes llamen, atiendo a todo el mundo. Entonces, sí, no es que es difícil conseguir mi teléfono. Conseguís mi teléfono en 30 segundos. Entonces, pero cosas que son bizarras. Entonces, y no por hacer el yoísmo, sino decir, nosotros a su vez cuando han hecho periodismo sobre nosotros nos hemos dado cuenta que se han cometido errores. Entonces también nosotros tenemos que decir, a ver, mirando para el otro lado, decir, ¿qué error puedo haber cometido? ¿Qué debería corregir? ¿Qué debería mejorar? Entonces vos y yo que trabajamos en el Diario de la Nación, para mí una de las máximas más importantes y mejores del Diario de la Nación era, la verdad, que cuando tenía José el cartelazo ese enorme, decía, siempre que vayamos a escribir sobre alguien, tenemos que llamarlo, y mayúscula, subrayado, antes. Hola José, ¿cómo estás? Mire, estoy haciendo una nota sobre esto. Yo le daba llamada para darle la oportunidad, si usted quería, decía, ándate la punta. Ok, listo, consultado, José no quiso hablar. ¿Quiere hablar? Y eventualmente me decía, no, Hugo, te estás equivocando, no soy yo, soy un homónimo. Te acabas de evitar un papelón. Total. Estás hablando de todas particularidades del oficio. Sí. No es un trabajo cualquiera. El periodismo, ¿qué mirada tenés sobre la derogación del estatuto del periodista? Para mí es peligroso. A ver, por supuesto que hay una necesidad, y creo que es necesario modernizar la legislación laboral de Argentina, sin duda. O sea, tenemos una legislación que tiene más de 70 años y que todavía te establece algunas pautas, por ejemplo, sobre el mismo estatuto. Es decir, lo que está escribiendo acá, lo que está en el articulado, no rige y no existe en las redacciones de hace 45, 50, 60 años. Eso es cierto. Ahora, al mismo tiempo, aquí la pregunta que yo también me hago es si las reformas que se están haciendo, si son para mejor, si se han hecho previa consulta con las personas que saben sobre esto, o las han hecho de una manera bien intencionada, no lo dudo, pero sin la información suficiente para tomar las decisiones correctas. Y esto yo lo vivencio también, a ver, como si fuera en su momento con la reforma de la ley de propiedad horizontal, que le hicieron con determinada mirada ideológica sin preguntarle a lo que sabían del sector inmobiliario. Entonces, cuando estaban todavía, no habían aprobado la ley y ya había un montón de expertos en el sector inmobiliario que decían, no voten eso, porque va a ser contraproducente. Lo único que van a generar es que la gente no pueda alquilar, porque va a haber menos oferta de inmuebles, y votaron igual y salió como salió, un espanto. Conclusión, tuvieron que reformar esa legislación 3 años después. Y en el medio hubo un montón de familias que se quedaron sin poder alquilar porque la gente no quería alquilar, los dueños. Y lo mismo es con el tema ahora de la reforma o derogación del estatuto de prensa. Es decir, ¿a quiénes le preguntaron? Porque vos mirá lo que están haciendo, es decir, acá, esto, cualquier periodista que tiene, no te digo 18 años en una redacción, que tiene un año de redacción, te dice, eso va mal, esto está mal. Acá demuestra que esta persona nunca pisó una redacción. Entonces decís, ¿con qué necesidad? Entonces a veces me da la sensación que se apuran más por el título que por la verdadera reforma. Bueno, Hugo, muchas gracias. Ha sido un placer. Suerte hoy en la charla. No sé qué vas a decir. ¿No vas a spoilear? ¿No vas a decir algo? ¿Vas a hablar de estudiantes? Hoy a las 7 de la tarde y vamos a hablar sobre la Argentina que se está abriendo de cara a las elecciones 2027, las elecciones presidenciales y lo que puede pasar. Y muchos me pueden decir, al Canadá, estamos en junio de 2026 y vos ya estás hablando de las elecciones. Y la respuesta sería, la campaña ya comenzó.
Y de hecho lanzó la campana de largada Patricia Bullrich hace 3 días. Hugo Alconadamón pasó por el Eco de Tandil, le agradecemos a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron, nos seguiremos viendo aquí en la programación también de Eco TV, de la 104 y del Eco Streaming. Muchas gracias.